Damos início à segunda jornada do nosso segundo Argentine Terroir Workshop. Para os que se juntam a nós no dia de hoje, o objetivo desse workshop é debater sobre as condições que o solo argentino nos oferece para o desenvolvimento de uma viticultura que alcance os níveis das melhores regiões de produção de vinhos do mundo. Lembramos que o hashtag oficial do evento é hashtag Argentine Terroir Workshop e a transmissão está acontecendo ao vivo pelo canal de Donha Paula no YouTube, Donha Paula Argentina. Importante lembrar que nós temos tradução simultânea nas línguas português, inglês e espanhol. Sintam-se à vontade para contribuir com perguntas e informações, cada um no seu idioma próprio. Nesse momento, em continuação, passamos a palavra a Marcos Fernandes, que é moderador desse painel, e, consequentemente, Martin Kaiser, que será o palestrante do tema Terroir in Focus Malbec. Marcos. Buenos días a todos. Gracias de nuevo por estar otro día más. Y bueno, vamos a arrancar con uno de los temas más interesantes, o por ahí más importantes de este terroir, a cargo de Martin Kaiser, nuestro ingeniero agrónomo. Y el título de este seminario es Terroir in Focus, haciendo mucho, digamos, hincapié y yendo profundo a lo que es el estudio del terroir. Y vamos a ver dos temas principales que son muy didácticos y queremos que los puedan asimilar, comparar y aprender. Primero es el efecto del clima, algo que charlamos ayer, el efecto del clima, pero esta vuelta solamente en Malbec. Y vamos a ver también a posterior el efecto del suelo, haciendo hincapié en el mismo viñedo, misma zona, vamos a ver el efecto del suelo en el Malbec. Todos los vinos que vamos a degustar son microvinificaciones, son todas hechas igual, todas las elaboraciones de la misma manera, estándar, sin añejamiento, son vinos que por ahí no los analicen como un vino terminado, sino como una comparación y como una experiencia de aprendizaje. Así es que espero que disfruten esta charla y degustación muy didáctica a cargo de Martin Kaiser. Martín, adelante. Gracias, Marcos. Bom dia. Eu vou começar a minha apresentação contando uma pequena história que aconteceu em fevereiro. Eu estive no Rio com um conhecido sommelier carioca, uma pessoa maior, uma geração maior que a minha. Eu lhe disse que a nossa vinícola estamos trabalhando para levar a Argentina a mais alto nível de reconhecimento internacional, não só da Argentina, mas não só de Donha Paula, mas de o país inteiro. Eu disse que queremos que a Argentina seja considerada como um dos melhores produtores de vinos clássicos do mundo, ao nível de um vinho francês, italiano ou espanhol. E ele olhou para mim e disse: isso não vai acontecer. E vamos a ver brevemente o contexto histórico por o qual a Argentina ainda não é tão reconhecido como nós creemos que no futuro vai acontecer, ¿sí? Vamos a hablar luego del efecto de clima no Malbec y el efecto de los suelos no Malbec do Gualtallarí en este caso. Ven un poco de historia. La ciudad de Mendoza fue fundada en el año 1562, unos pocos años después que la ciudad de San Paulo, casi al mismo tiempo. Y
allí comenzó a viticultura en todo el país, con excepción de la Patagonia, que no había sido conquistada ainda. Y la vid se plantó y se producía un vino para la iglesia, para las misas, en todos lados, mas con el tiempo fueron desapareciendo los viñedos de la zona este, la zona más húmeda, donde es un poco más difícil la producción, y fueron concentrándose oeste, donde es más seco y la calidad era mayor. En el año 1865 comienza una segunda etapa en la producción de vinos en Argentina, cuando esta persona, el gobernador Carlos González, contrata a esta persona, Puget, un francés, que introduce las variedades francesas. Hasta ese momento solo producíamos vino con variedades país, o que nosotros llamamos variedades criollas. La introducción de uvas francesas produjo un gran cambio y fueron rápidamente distribuidas por todos lados. Esta persona plantó estas variedades primeramente en su propio viñedo y tenía una vinícola muy conocida en ese momento y que hoy es una de las vinícolas más antiguas, todavía existe. Se llama González Videla. A los pocos años fue introducido el tren en Argentina y si você guarda aquí, si você oye aquí, la cantidad, la red ferroviaria de la Argentina creció rápidamente. Eso permitió que la producción de vino del oeste fuera distribuido por todo el país rápidamente, mas hubo un segundo factor que permitió también un gran crecimiento de la industria vitivinícola al principio del século XX en Argentina, y fue la inmigración. Si você ve aquí, desde el año 1869 hasta el año 1940, la población creció rápidamente de 1.800.000 a 16 millones de personas en un país. ¿Sí? Un caso fue, por ejemplo, mi abuelo, que vino de Alemania, casó-se con a mi avó y tuvieron un viñedo y un filho. Mi pai se llama Pipo. Mas la historia no es tan fácil en Argentina porque en 1930 la crisis mundial económica hizo que todas las economías a nivel mundial se fecharan un poco. Entonces fue más difícil la exportación en general de todos los productos. En los años 40 en la Argentina comenzamos a tener algunos gobiernos más nacionalistas que no solo fecharon las fronteras para la exportación, más ainda para la importación y ainda para la exportación. Entonces comenzó un proceso de una economía muy fechada, con poca introducción de la tecnología, más con un gran crecimiento de consumo que creció hasta el año 1980 que bebíamos mucho vino, alrededor de 80 o 80 litros por persona, más de un vino común. En esta época muchas viñas francesas que habían sido plantadas a principios de siglo fueron arrancadas. ¿Ven? Y en los 90
el consumo de vino cae a 1/3 de lo que era en los 80, ¿sí? Ahí vemos las hectáreas plantadas. Teníamos de 130.000, llegó a 350.000 y cayó a 200.000 por la crisis económica. En 1990 comienza una nueva etapa en la economía argentina y también comienza una nueva etapa en los viñedos de Argentina. Este personaje, Carlos Menem, abrió de un día para el otro la economía argentina y las personas que estaban con un exceso de vino, con una gran crisis vitivinícola porque el consumo cambió y teníamos mucho vino y dijimos, ahora podemos exportar y eso puede ser bueno para nuestra economía. Aquí tenemos meu pai, o Pipo Kaiser, que trabajaba para a vinícola González Videla, casualmente, y él comenzó a viajar con los vinos de esta vinícola, tentando exportar, mas en las ferias internacionales de vinos, ellos probaban los vinos que estábamos haciendo y realmente no era lo que el mundo estaba tomando, lo que el mundo esperaba. Fue bastante difícil al principio para Argentina la exportación, mas fue incorporada tecnología en las vinícolas, en los viñedos, fueron plantados nuevos viñedos con nuevas variedades y también nuevas regiones fueron exploradas. ¿Ven? ¿Qué aconteció? Que la exportación de vino comenzó a crecer rápidamente, especialmente en los años 2000, alcanzando los 800 millones de dólares de exportación. Habíamos comenzado en el año 90 con 5 millones de dólares. Creció exponencialmente. Bem, essa é a introdução. Agora vamos a falar um pouco de o que estamos fazendo em Doña Paula, que estamos trabajando en lo que llamamos Terroir in Focus, que es un programa, es un proyecto que incluye la pesquisa en un campo, trabajando en microvinificación, estudio del suelo, como Marcos contó. Luego, lo que buscamos es la aplicación práctica de estos conocimientos, mas también estamos muy interesados en la comunicación de este conocimiento y de compartir este conocimiento con otros productores vinícolas, y es por eso que nosotros estamos trabajando con diferentes grupos de productores, mas también estamos viajando a diferentes regiones, juntándonos con diferentes productores para intercambiar información, que para nosotros es muy importante. Acreditamos que todos los productores de vino del país deben trabajar en conjunto para hacer el país más grande. Bem, você conhece que o terroir é um término muito complexo que está composto del clima, del solo, del tipo de uva que estamos plantando, el porte incerto también, las prácticas culturales y la elaboración. En este proyecto Terroir in Focus estamos trabajando principalmente en las variedades más naturales, que sería el clima solo, que son las variedades que nos encontramos cuando vamos a plantar un viñedo. Y con respecto al clima, vamos a ver primero cómo intentar comprender cómo el clima afecta el vino, especialmente el vino Malbec, ¿sí? Usted sabe que la Argentina es más
quente al norte, más fría al sur, simplemente porque el sol es más fuerte aquí que aquí, ¿sí? Mas também temos uma grande variação de altura y tenemos a Cordillera de los Andes que hace una fuerte barrera para la... Y también produce diferentes alturas. Tenemos todo el este argentino que es bastante plano, más oeste es bien alto y muy irregular. Y eso determina diferentes alturas a las cuales podemos plantar los viñedos. Aquí vemos también el país y tenemos el este que es muy plano y bajo, menos de 200 metros, y el oeste que es muy alto y con muchas montañas, más pequeñas, más grandes, muy irregular. Mas ainda en Mendoza podemos plantar viñedos a los 600 metros y también plantar viñedos en los 1500 metros si vamos de este a oeste. Y esto determina una gran variación de temperatura. Podemos, si vamos de nuevo de 600 metros a 1500 metros, podemos tener esto que Marcos faló ontem, que es diferentes climas, que van de climas quentes, climas cálidos, intermedios, e ainda en la parte más alta de Gualtallarí podemos tener clima frío, mas es muy extremo. Solamente viajando un carro, una hora y media, podemos tener toda esta variación do clima, ¿sí? O clima cambia un grado centígrado cada 165 metros. Si vemos la variación de la temperatura promedio en todo el país, vemos que en el este la temperatura troca con la latitud, siendo más quente en el norte y más frío al sur, que es lógico. Mas si vemos el oeste, la temperatura cambia más por la diferencia de altura. Entonces, si você mira, esto es la temperatura promedio del mes de octubre a abril, que es el periodo vegetativo de la planta. Mas tenemos la línea, por ejemplo, esta es una buena temperatura para producir Malbec, los 18, 19 grados. Tenemos la misma temperatura desde la Patagonia hasta aquí, que es Jujuy, Salta, en el límite con Bolivia, ¿sí? Lo que acontece aquí es que hay como una compensación entre la latitud y la altitud, que hacen que cuando estamos aquí a 200 metros, tenemos la misma temperatura que aquí a 1600 metros. Entonces, lo que hicimos, Rodrigo, podemos empezar Lo que hicimos fue hacer elaboraciones de diferentes climas de Malbec, haciendo una colheita diferenciada tanto para estudiar el clima como para estudiar el solo, y con una elaboración muy simple con un protocolo de elaboración estándar, que se toman 500 kilos de uva y se elaboran un bin plástico en un modo muy fácil de hacerlos. El agregado, se usa una levadura estándar, más nada más, un poco de anhídrido sulfuroso para evitar que se pierda el vino. Después se estabiliza y se engarrafa. Una vez con el vino engarrafado, se hace una degustación. Para hacer esta degustación
temos trabalhado com um painel treinado com umas pessoas que han estado trabalhando mais de 10 anos neste painel, então estão muito treinadas, que la degustação é muito homogênea. E o primeiro passo é fazer uma descrição de todos os vinos que van a provar-se e uma posta em comum de que descriptores devem ser usados para descrever um Malbec, porque diferentes pessoas podem sentir dezenas de muitos aromas, mas alguns são os mais importantes e com isso vamos a trabalhar, sim? E depois de trabalhar assim, cada pessoa está como aislada e degusta sola e puntea cada descriptor aromático que havia sido determinado previamente. Também temos feito análisis de los compostos aromáticos dos vinos, ¿sí? Por cromatografía. E um último estudio que temos feito é esto que é uma mescla, está junto a máquina e humano. Aqui veja que há uma pequena copa, porque este aparato o que faz é separar cada aroma do vino e em la punta, en lugar de ter um sensor de masa o algo similar, hay una pessoa que está oliendo. Y este ejercicio lo hicimos. Cada vino tiene 80 minutos para pasar por esta columna y van saliendo los diferentes aromas de uno a uno. Y uno va identificando y va diciendo, yo siento olor a floral, siento olor a violeta, siento olor a diferentes cosas, y se va anotando. ¿Ven? Bien, vamos a probar 3 vinos. Los 3 vinos son de diferentes regiones que ya conocimos ayer o en time. Más la degustación vamos a saber ahora qué es lo que estamos probando. Y vamos a probar un vino de Cafayate, un Orchi, provincia de Sauta. Tipo de suelo, en los tres casos es el mismo tipo de suelo. Lo que queremos ver es la diferencia de clima y no de suelo en este caso. Y vamos, si usted ve la clasificación de Winkler, es un Winkler 5, un clima más quente. Cafayate, en esta son vinos 2015. Este año Cafayate fue un poco más quente de lo normal, entonces tuvimos una clasificación Winkler más. El año pasado fue Winkler 4 Cafayate, está ahí cerca. Temperatura promedio 21 grados. El segundo vino, un vino de San Carlos con 19 grados de temperatura promedio, y Neuquén, San Patricio, el mismo origen, las uvas son de la misma vinícola que probamos on time, 19,2 grados. Vean la altura, 1660 metros, 1100 metros, 350 metros sobre un nivel del mar. Vamos a probar y después hacemos algunos comentarios.
son selecciones masales de uva, no son Malbec clonales. Sí. Son viñedos existentes. Espaldera. Son todas conducción en espaldera, ¿sí? No es pajal. Una cosa importante es que un momento de coleta se ha decidido por el contenido de azúcar estandarizado para 14 grados de alcohol potencial. Hay diferentes criterios para definir un momento de colheita. Más simples y más complicados. Hemos tomado este porque acreditamos que este es más simple de seguir en este tipo de experimentación. Tenemos una foto de Sauta, como Marcos dice on time, es un valle muy fechado, con dos cordilleras grandes en los costados. Y solo es difícil de ver aquí, es un solo muy franco arenoso con capas de arena bien marcadas. Bem, ¿están listos? ¿Podemos hablar de los vinos? ¿Sí? ¿Perdón? Podemos hacer eso. Marcos. Bueno, todos han terminado la degustación. Vamos a hacer algo parecido a lo de ayer. Primero le vamos a dar la palabra a los panelistas y después nos encantaría que todos participen, comenten, cuenten su experiencia, cuál es la diferencia más grande que notan. Así es que en este flight, bueno, vamos a arrancar con Tim para que nos comente las diferencias percibidas. Ok. Dirceu. Bem-vindo. Eu degustei rapidamente. Às vezes é melhor você só focar nas primeiras impressões do que tentar levar o vinho mais a fundo. Mas o vinho, para mim, que tem mais elegância, mais perfume e a maturação ideal, para mim, é o segundo vinho. Tem mais floral, mais vibrante, mais fresco. E acho que foi dos três vinhos o mais interessante. Eu tinha uma pergunta para o Martin antes em relação a como é feita a leitura dos componentes químicos. A pergunta é se somente é detectado o componente químico ou também se mede a intensidade do componente químico? Si mete la intensidad. La pregunta es si se ha medido la cantidad de los componentes químicos, más lo más difícil es de hacer la relación entre componente químico y aroma percibido por las personas. Esto es lo más difícil porque son más de 600 componentes aromáticos que cada vino tem. Essa seria a segunda pergunta. A máquina que vocês usam mede 600? Sí, se miden 600 componentes químicos. Tá bem. Y después se trata de relacionar cuáles son los componentes químicos importantes.
Não, a gente teve uma conversa ontem à tarde e acho que esse trabalho realmente é um trabalho fascinante, porque é o quarto passo. Primeiro o primeiro passo foi mapear o solo, depois fazer as calicatas, depois as microvinificações, e agora estão medindo os componentes químicos na taça, que eu acho fascinante. Mas o meu desafio para eles é continuar fazendo isso ano após ano, para tentar ver realmente qual a evolução e o que está acontecendo ano após ano. Mas em relação ao que está na taça hoje, eu achei interessante. Se tiver alguma pergunta específica, eu tento responder, mas o que eu achei, na minha primeira impressão, é que em relação à maturação fisiológica e a maturação fenólica, para mim o segundo vinho é o melhor. Thank you very much. I'm finding this a fascinating exercise. And I was slightly scared to think that we might be replaced by machines as tasters. I hope not. I hope there will always be room for human insights and also human errors. Tasting these three wines, it's interesting having tasted these wines from these regions yesterday, blind, to see them again now sighted, to know what the regions are and to have more, we know more of the parameters involved. Tasting it again, and we haven't got this characteristic there, but it seems to me that the first wine, the Salta wine, has some of those very floral, those highly aromatic, wild herb-like characters. I also find more of a volatile lift. I don't mean that it's faulty, that it has a defect, but I find that the volatility is higher in that first wine. I don't know if you've measured that, and I think it's often a characteristic that I get in some of these Salta wines, and I'm not sure, I know that's not down to winemaking. That must be it's a perception of mine, but it seems to me that it's something that comes with the terroir or with the climate. Yeah, I'm trying to remember, but I think the volatile was normal. Was I normal, would say okay. yes, maybe 0.5 or something like that. Maybe it just seems it's very aromatic and very distinctive, I think, as a character. I think the second wine is, I agree with my dear friend, Junior, is the wine I like most. That's irrelevant in a sense. I think what we're looking at here is the structure of the wine. And I think you can see why Mendoza and the Uco Valley in particular are, I think, the heart of the Argentinian wine industry and where the majority of its best wines are made. Because you have to try a little less hard to make that style of wine. That seems to me to be a wine that's extremely well balanced, has good aging potential. They all have good color, obviously, that's a given in Argentina. But this one, I think, has real intensity of flavor and depth and palate length. I like that wine very much, and I think it's typical of its region. The last wine again, the gentleman yesterday, he thought we were being unfair on Neuquén, and now we know what the wines are, so we can be even more unfair on Neuquén. I found the last wine the least interesting for me. Again, I just think it's a less good region. There are bits of Patagonia that make good wines, and to me, Neuquén is not quite as good as Rio Negro. The thing that struck me about this wine was it seemed a little bit unbalanced. It was almost like a wine in two halves, like a football pitch that was divided, and at one end you've got one team and the other end you've got the other team. And the second team, to me, was the acidity, and it's the acidity in that wine, again, that I don't particularly like. And it's almost like a wine that's looking for a personality rather than expressing a personality that's there in the grapes and in the terroir. So this is a young terroir, it has to be said, that Neuquén was planted when in the late 90s, early 2000s. It was an irrigation project, really. So it's maybe it's an area that's still looking for a style, and I get that sense in that wine that it's a little bit
what would I say, amorphous in a way. I don't find it a focused wine. Una observación respecto a la acidez, concuerdo con Tim. Los vinos fueron corregidos para tener el mismo nivel de acidez y poder comparar justamente aromas y sensaciones de boca, pero en algunos casos, como este, al a veces tener que hacer correcciones elevadas, la acidez queda despegada del vino y un poquito metálico, es como que el resto del vino no soporta las correcciones de acidez, pero el objetivo fue corregirla para que no tengamos tanta diferencia, un vino con baja acidez, uno con alta, Entonces fue uno de los criterios para igualar el resto de los parámetros. Más adelante vamos a ver los resultados y justamente para responder la pregunta de Dirceu, vamos a ver los resultados desde el punto de vista aromático con este sistema en el Dictus, pero también vamos a ver, y Martín va a aclarar y a explicar muy bien la influencia del clima y lo que hemos ido aprendiendo de cada uno de estos vinos. Así es que le doy la palabra, no sé si Andrés, ¿quieres agregar algo? Preguntamos y ya pasamos a ver los resultados. Sí, a ver, ¿qué agregar después de todo lo que se ha dicho? Me parece que es muy interesante esta comparación, me parece que no todas las regiones tienen que ser la mejor región Para el Malbec. para el Malbec, o no todas tienen que hacer vinos de guarda de $100 la botella. Creo que vemos potenciales diferentes en cada región. Creo que está claro que la muestra 1 da una cosa más ligera, más vibrante, más volátil, más floral si se quiere. La muestra 2 tiene una estructura, una complejidad, una profundidad claramente superior a los restos de los vinos en esta muestra. Y en el tercer vino me reí mucho cuando él habló de la personalidad, porque yo había escrito también que tenía su personalidad en construcción. Para mí es casi como si estos vinos fueran mujeres, esta sería una teenager, acá tendríamos a la de 20 que está viendo que estudia, y acá tenemos a la de 30 que ya está hecha y derecha. ¿Perdón? No escuché. Pero me parece que está bien que diferentes regiones se pueden especializar en diferentes variedades y en diferentes perfiles y, por qué no, en diferentes segmentos de precios de vinos. Así que eso es lo que podía agregar. Bien, obrigado pelos comentários. Bem, este é o resultado do painel de degustação. Que vemos aqui é que temos diferentes compostos aromáticos que são os mais importantes. Tenho dejado fora las notas mineral, porque las conclusiones no eran concluyentes en este estudio. Mas tenemos frutos vermelhos que son, falábamos de berries, red berries, que sería el fruto vermelho ácido, como puede ser la frambuesa, que no sé cómo se dice, el morango. Ven, la meixa, que es la fruta más típica de un Malbec, la geleia, que es una fruta madura o una mermelada, como decimos en español. Violeta, que es la nota floral, más la nota floral a veces se siente como una rosa y a veces como violeta, más hemos usado solamente la violeta. Amora, que es una fruta fresca, más intermedia entre fruta y floral. La amora tiene un perfume en algunos casos más parecido a violeta también. Eucaliptus, cravo, canela, que son las notas especiadas dulces, dosis, y pimienta blanca es la nota especiada más no dulce. Y también vegetais o vegetais cocidos,
Y vemos aquí que este vino de Sauta se caracteriza por estas frutas. Es un vino frutado, mas también muy especiado. Si sumamos las frutas rojas o frutas más maduras con amora y violeta, que son también similares, y sumamos las notas especiadas, vemos que este vino está caracterizado principalmente por estas notas de vegetales cocidos. También tiene una nota especiada forte y una nota floral que está floral y frutado que está en equilibrio con el resto del vino, mas la nota vegetal es bastante importante. El segundo vino que es de nuestro viñedo de San Carlos, el que ayer a un tiempo probamos en 1100. Se caracteriza por ter muita fruta vermelha, ameixa, mas também tem uma nota de amora e violeta bastante importante. Há uma nota suave de notas especiadas, dulces também. E se consideramos las notas frutadas juntas y las notas de violeta y amora, vemos que estos dos tipos de aromas son predominantes. Y las notas especiadas son más débiles, casi no tienen notas vegetales. La Patagonia, ese es el ingeniero Sergio Artaud de Bodega Fin del Mundo, tipo de suelo es arenoso con pedras en la base, mas tiene unas partes muy pedregosas también. Vemos que también tiene sus notas frutadas, de frutas rojas, vermelhas. Tiene un poco de amora también y violeta, más menos que Valle de Uco. Y tiene mucha pimienta blanca y mucho cravo y canela, bastante importante. Hay como un equilibrio entre las notas especiadas, las notas frutales y florales. En conclusión, no hemos encontrado muchas diferencias de astringencia con respecto a la temperatura entre climas más calientes, más quentes, más fríos. La concentración de taninos tampoco tiene diferencias marcadas o claras de acuerdo a la temperatura entre regiones más frías y más calientes. En antocianos tampoco. Podemos ver aquí que los vinos tienen mucho color, tienen buena concentración de taninos y vienen de climas diferentes. Sí, hemos visto que los vinos de climas más quentes son un poco más dulces. Debemos lembrar que el Malbec tiene taninos dulces. No son vinos con azúcar residual, más es el tipo de tanino. Y la viscosidad que en climas más fríos parece ser mayor. Viendo cada aroma individualmente, vemos que en general los aromas de violeta y amora son más importantes en climas fríos. También ameixa. Más en climas más quentes, las notas especiadas y también o eucaliptus se sienten más fuertes. Si sumamos todas las notas frutadas por un lado y todas las notas vegetales especiadas por otro, vemos que la temperatura, a mayor temperatura tenemos más notas especiadas y a menor temperatura tenemos más notas frutadas y florales. En un clima frío, el vino será más frutado, más floral, con poca nota especiada. En un clima más quente, los dos tipos de aromas están equilibrados. Más o menos, si mira el porcentaje,
25% aqui para um clima quente, 20% de notas especiadas, 25% também. Há como um equilíbrio, o vinho tem essa complexidade. Temos visto, e estamos em um processo de compreender como os compostos químicos se relacionam com esto que estamos vendo a nível de la degustação. Mas, por exemplo, o 2-feniletanol é um composto que tem olor a rosa e pode ver claramente como com uma relação del 90%, que é altíssima para este tipo de estudio, em climas mais frios está mais concentrado este composto. ¿Sí? Também o etil isovalerato, que é um dos compostos aromáticos do vinho, que tem olor a maçã, é mais alto em climas frios. Outro tipo de composto muito importante no vinho, que são os norisoprenoides, estão mais presentes. Os norisoprenoides podem ter, há muitos compostos dentro desta família, podem ter aromas mais frutados, mas também tem aromas, alguns aromas vegetais. E aqui vemos que os norisoprenoides estão mais presentes em climas mais quentes. Poderia explicar o que acontece com os aromas especiados. E uma coisa muito importante, também estamos vendo que alguns aromas são típicos de uma região. Por exemplo, na região de Luján de Cuyo, os vinhos tipicamente têm aroma a menta ou eucaliptus. ¿Sí? E o que hemos visto, por exemplo, é que estos são diferentes tioles. Os tioles é um grupo de aromas muito importante em algumas variedades, por exemplo, em Sauvignon Blanc, mas também temos encontrado no Malbec. E este tiol em particular, que está presente no Sauvignon também, é muito importante no Sauvignon, que tem aromas a aruda, a folhas de tomate e groselha, está muito presente em los vinos de Sauta y de Santa María, que es en Catamarca, pero más en el mismo valle, mas no está presente en ninguna de las otras regiones, en Patagonia un poco, mas en las otras regiones directamente no existe. Y esto podría explicar ese aroma más vegetal que hay en los vinos de Salta. Recuerdan que tiene aroma a folhas de tomate también. Si mira aquí, este aroma, este tiol, que es el 3-MHA, es muy presente en la Patagonia, mas está poco presente en el resto de las regiones. Otro tiol, 3MH, no me acuerdo cómo se dice H en portugués, acá, 3MH, está más presente en el Valle de Uco que en las otras regiones, o especialmente en San Carlos. No pretendo hacer conclusiones finales con esto, mas lo que quiero decir es que algunos compuestos están muy presentes en unas regiones y no tanto en otras. Eso puede marcar algunas diferencias. Bem, vamos agora a falar um pouco de o que acontece com o solo e vamos a usar um exemplo. Nós temos estudado, esta é a Cordillera de los Andes. Aqui está o sur de Luján de Cuyo. Esta es aquí tenemos nuestra vinícola, nuestro viñedo. Estos son una pequeña montaña que separa Luján de Cuyo de Valle de Uco. Y en Valle de Uco tenemos 3 viñedos. Gualtallarí, que es más alto, más perto de la montaña. Los Cerezos, en la zona más baja. Y Viñedo de los Indios, también en San Carlos, más
perto da montanha. Em los 4 vinhedos temos feito este tipo de estudo que é a eletroconductividade do solo, que é este tipo de aparato que vai fazendo como um scan no solo, com uma radiação eletromagnética que emite e recebe e faz este tipo de planos, de mapas, com diferentes coisas que não sabemos que são. Então, em cada color aqui, fazemos uma calicata para ver qué es lo que acontece en el solo. Y lo que es interesante también es que cada viñedo está digitalizado. Entonces podemos, cuando vemos una región que queremos estudiar, nos hacemos clic con el computador y nos dice qué fila es, y también que las varas, tenemos las diferentes varas que separan el viñedo, y nos dicen qué vara está, ¿sí? Entonces este es o cuartel o bloque, no sé cómo se dice en portugués, 13, la fila 180 y el claro 14. Y podemos ir precisamente con una notación muy simple al viñedo y hacer la calicata o el pozo li. Entonces hacemos estos pozos, hacemos una descripción, son pozos de 2 metros de profundidad. Hacemos la descripción de los diferentes estratos del perfil, tomamos muestras de solo y hacemos la descripción vendo. Aquí tenemos una explicación de cómo las diferentes texturas tienen una diferente capacidad de retención de agua, ¿sí? Y ven aquí, por ejemplo, un solo arenoso, tenemos una retención más baja, un solo arcilloso, una retención más alta, y de acuerdo a esa es un cálculo que se hace, y de acuerdo también al contenido de piedras y a la profundidad de las raíces, hacemos la cuenta de cuánta agua puede ser retenida por ese suelo. También medimos el contenido de carbonato de calcio, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de profundidad. Este es un suelo profundo, franco-arenoso profundo, con las raíces hasta 2 metros o más. Aquí tenemos otro suelo, este es un suelo típico de San Carlos, donde hacemos el 1100, que tiene un suelo franco-arenoso y abajo tiene un carbonato de calcio, un limestone muy duro que la raíz no puede atravesarse. Después, con toda esa información, hacemos este tipo de planos donde vemos la distribución de carbonato de calcio, también de la capacidad de retención de agua, del contenido de piedra. Y con toda esa información decidimos dónde hacer primero los vinos para las microvinificaciones, experimentando cada tipo de suelo diferente. Y también con los resultados que estamos teniendo, estamos ya trabajando con estos mapas para hacer la coleta diferenciada también a un nivel comercial, ¿sí? Ahora vamos a probar 3 vinos que vienen de este viñedo de Gualtallarí. Los vinos que vamos a probar son, el primero es un vino de un suelo arenoso, perdón que está en inglés, arenoso con bajo contenido de calcario. El segundo vino viene de un suelo que tiene mucha piedra, mas también poco contenido de calcario. Y el tercero solo es un vino, está en un suelo con mucha piedra y con mucho contenido de calcario, que es
Es típico de esa zona de Gualtallarí también. Si ven, no, en nuestro viñedo aquí vemos, tenemos en general todos los suelos están muy, sí, todos los suelos están mucha piedra, más tenemos algunas zonas aquí con menos contenido de piedra. Aquí hemos plantado las variedades blancas, aquí y aquí, por ese menor contenido de piedra. El suelo con poco carbonato de calcio no es muy común en esta zona de Gualtallarí, mas tenemos unos ríos que tienen un material más nuevo que tiene este tipo de suelo. O más típico es un contenido alto. Ven el contenido de piedra, un suelo poco pedregoso, tiene 36% de piedra, que es bastante. Más para Gualtallarí es un contenido bajo de piedra. Estamos. Si quieren pueden comenzar a degustar o primero. Están sirviendo. Voy a contar un poco qué es lo que acontece, porque aquí vemos dos solos que son parecidos, mas a diferencia es el contenido de carbonato de calcio. Lo que acontece es que al principio, cuando estos solos son formados como un depósito aluvial. Cuando hay una tormenta muy fuerte, trae material de la montaña y lo deposita en forma desordenada. Es un material que tiene muchas piedras, pero también tiene arena y arena gruesa, con bajo contenido de carbonato de calcio. Y lo que acontece con el tiempo es que es un proceso llamado calcificación, donde el calcio del suelo reacciona con el ácido carbónico formado en el agua de la lluvia. El agua de la lluvia disuelve el dióxido de carbono, ¿se dice así? ¿Sí? Disuelve el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono forma el ácido carbónico, que es el tipo de ácido que tenemos en el agua con gas, que tomamos todos los días. Ese ácido, que es un ácido no es un ácido fuerte, es débil, reacciona con un calcio y forma carbonato de calcio, que es una sal que cuando el suelo comienza a perder la humedad, se precipita. Es un proceso que va de a poco a poco, a través de miles de años, se va concentrando este carbonato de calcio. Entonces, un suelo que al principio no tiene carbonato de calcio, con el tiempo puede tener mucho carbonato de calcio. Entonces, la principal diferencia entre estos dos tipos de suelo es la edad. ¿Sí? Martín. Tiene muy baja la solubilidad. Yes. Very low solubility. Yes. Martín. ¿Lo que significa WHC? Esto, perdón, es la capacidad de retención de agua. Capacidad de retención de agua. Vemos que el primer suelo tiene una capacidad de retención de agua de 129 milímetros. Que quiere decir que si un suelo está completamente seco, cosa que nunca sucede, más si el suelo está completamente seco y llueven 129 milímetros, va a quedar lo que se dice capacidad de campos, es un término técnico, más si llueven 2 milímetros más, eso va a precipitar y se va en profundidad y se pierde. ¿Sí? Y esa agua está disponible para la planta. Si ve, hay una gran diferencia entre el primer vino y los otros dos. Quiere decir que, sí.
contenido de piedra, digo, si uno tiene más piedra, básicamente tiene menos capacidad de retención de líquido. Hay un volumen ocupado por unas piedras. Sería Por supuesto. ahí el tema. Y en segunda instancia, la pregunta es, si esa capacidad tan escasa de retención de líquido del tercer suelo está directamente vinculada a la posibilidad del carbonato de calcio de absorberlo y de entregarlo. Como para entender un poco la dinámica. Es una excelente pregunta. Lo que estamos estudiando ahora es qué es lo que acontece con el carbonato de calcio. Porque, por un lado, el carbonato de calcio es ofrece una resistencia física al crecimiento de las raíces. Más, por otro lado, es como una ¿cómo se dice? Sponge, que absorbe agua y luego puede dar agua en la superficie de las capas. Entonces, es una relación bastante compleja, más lo que hemos visto es que las plantas donde tenemos más carbonato de calcio se estresan menos que donde no está el carbonato de calcio. ¿Aún cuando el suelo tiene menos capacidad? Sí. Tal vez, porque esto es un cálculo que hemos feito, más tal vez debemos recalcular el efecto del carbonato de calcio en la retención de agua. Ahora podemos comentar los vinos. Vamos a tomar un poquito más de tiempo para comparar los vinos. Hay diferencias aromáticas, pero les recomiendo también que observen y se tomen un tiempo en la parte de boca, de taninos. Evalúen la entrada del vino, el medio de boca, el tipo de taninos y también la longevidad o las caudalías que explicábamos ayer, el tiempo que queda el recuerdo del vino en la boca. Y ahí hay muchas diferencias. Tim es el primero que tiene la palabra. Thank you again. I think what's clear from tasting these three wines is that even though Hualtayeri is a young vineyard area, many of the plantings are under 10 years old. To me, it's one of the Grand Cru sites of Argentina. Certainly Altamira in the Uco Valley would be another. If you were looking at the two bits of the Uco Valley that produce the most distinctive styles. I think what we have in all three of these wines are very perfumed wines, very well balanced wines, and wines that have good natural acidity and palate length. It's interesting listening to Martin. I always wondered if limestone, can you taste limestone in wines? And if you speak to scientists, they say that you can't. That it is that as Martin was saying, it's not soluble. And yet I think I can taste limestone. I don't know whether I'm tasting limestone or I think I'm tasting limestone, but I'm pretty good at spotting limestone in wines. And many of the wines I like most in the world are grown on limestone soils, whether it be in Serralunga, in Barolo, whether it be in Gigondas, whether it be in Burgundy, obviously, whether it be in the Rioja Alavesa, and all of those have a limestone character. The machines can't find it, but I think maybe we can. And one of the things I'd like to talk about when I talk this afternoon about terroir is I think there are some things we can't understand scientifically that we can understand as human beings intuitively. And I think I can taste limestone in these wines, and yet, particularly in the third wine, but a scientist might tell me that I'm talking rubbish.
So maybe I am talking rubbish. I often talk rubbish, but who knows? And so I thought these were three interesting wines, and the more limestone the wine had, the more exciting it was for me. It just had a vivacity and a freshness and a word that's often overused, which is the word minerality, because it doesn't really mean anything. But what I perceived to be minerality, the more limestone there was in the wine, the more minerality, the more freshness, the more excitement, the more of a frisson the wine had. So I thought all three wines were really interesting. But to me, the finesse increased the more I got towards the limestone, the balance increased, and just the intensity of the flavors and the freshness of the wines increased. So it's three really exciting wines for me. I want to make a comment. Estamos fazendo estudio que extraemos el agua del solo para ver cómo es el agua que las raíces toman. Entonces se introduce en un solo una sonda y se hace vacío y absorbe el agua del solo. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el contenido de calcio no agua del solo es mucho mayor en los suelos que tienen más calcio y menor en los suelos que tienen menos calcio. Eso puede estar relacionado con de calcio. Sí. Puede estar relacionado con lo que James decía. Bem, o que temos visto é que, em geral, se você mira todo esto, os vinos são bastante... Martín. Ah, perdón. Sí, yo voy a estar de acuerdo con Tim, obviamente. Creo que estamos en presencia de tres grandes vinos y al mismo tiempo creo que está clara la evolución. El primer vino es un poco más obvio, es un poco más robusto, un poco más corpulento, un poco más grueso y vamos viendo cómo a medida que avanza el contenido de piedra y el contenido de calcario se empiezan a poner un poco más austeros, un poco más elegantes, un poco más tensos, sabiendo que además está elaborado todo más o menos de la misma manera y viene todo prácticamente del mismo lugar. La verdad creo que es un ejercicio. Siempre me pregunto por estos estudios que estamos leyendo todo el tiempo que niegan la percepción de la mineralidad en los vinos. Mi sensación es que, por lo menos en mi caso, mi percepción de la mineralidad es mayormente en lo que es la textura de los taninos, me parece. A nivel aromático tal vez es un poco más difícil de definir, pero encontramos, sí, está el tanino famoso de tiza, el tanino de grano fino en el tercer vino, creo que es algo muy evidente y que es algo que también vimos ayer en la degustación de terruños, en los terruños que tenían mayor contenido de carbonato de calcio. São vinhos bastante distintos e não, para mim, não somente aromaticamente, como na estrutura. Eu vou focar rapidamente na estrutura, porque eu acho que o time já falou tudo o que tinha que ser falado, mas o primeiro vinho é um vinho, para mim, mais frutado, com menos estrutura, um pouco mais curto, e
a minha preocupação com esse vinho aqui seria a longevidade dele. E o segundo vinho seria o oposto dele, que seria mais estrutura, um pouco mais rústico, o vinho mais brusco, mas com mais tenso, com ótima estrutura, pouca fruta. Não pouca fruta, mas menos fruta que o primeiro. E o terceiro vinho, para mim, é o que o time falou. Dá para se saber que é o vinho que vem de limestone, que tem essa, em Chile se fala eletricidade, essa vibrância, frescor. E aí está aliado o perfume, a estrutura e a complexidade do vinho. E realmente, para mim, é um vinho excelente. E bem o perfil de limestone que estamos tentando analizar ahí. Vamos a observar la explicación y las conclusiones de Martín. Pero pueden y, hacer y después comentarios. hacemos preguntas del público o las hacemos ahora. ¿Puede hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hacer comentarios acerca de los vinos? Vamos a hacer igual que en el flight anterior. Ahora Martín va a explicar y vamos a mostrar los resultados, pero dejamos abierto si alguien quiere hacer un comentario o pregunta ahora o después de la explicación, como ustedes prefieran. Hacemos las preguntas al final. Bem, o que temos visto é que aromaticamente não tem grandes diferenças, mas há algumas diferenças sutis. Por exemplo, você a linha vermelha, esse vino é a primeira taça, e se vê que as notas mais frescas, notas mais floral, notas a amora, são um pouco maior. El vino, como Dirceu dice, es un poco más aromático, el primer vino quizás que el último, porque tiene esa nota floral más fuerte. Eso hemos visto también en otros viñedos, que el vino de suelo más profundo son más florados. El vino que tiene la segunda taza, la línea azul, pedra sin calcário, tem um pouco mais de ameixa, um pouco menos de amora e violeta. Tem também alguma nota vegetal, um pouco muito sutil, mas um pouquinho mais. E o vinho mais calcário não se destaca aromaticamente, é um pouquinho mais especiado, mas é mais complexo, mas não é um vinho mais expressivo aromáticamente que los otros. O al menos esto es lo que en panel de degustación sentimos. A nivel químico vemos algunas diferencias. Hay algunas diferencias en la concentración de tioles. La tercera taza están en orden de las tazas, primera, segunda, tercera taza. Tem más de este tipo de tiol, que es fruta un poco más madura, maracuyá y guayaba. También tem un poco más de este otro aroma, tiol, que tem aromas de toranja. El primer vino tiene más norisoprenoides, que puede ser esa nota un poquito más fresca, más como vegetal. Y con respecto a la concentración de taninos, vemos que hay una gran diferencia entre un solo que tiene mucha capacidad de retención de agua, donde la planta está más feliz y no se estresa mucho, con respecto a estos suelos que son más pobres, más estresantes, ¿sí? Suelo con piedra y suelo con calcáreo, que tiene mayor cantidad de taninos. También esto en el panel de degustación vemos que la astringencia crece de un vino para el otro, están en orden la primera, segunda, tercera taza, más la viscosidad no es tan claro cómo funciona. Aparentemente la viscosidad, que vendría siendo la sensación de densidad y la sensación grasa, que no sé cómo se dice
en portugués. Es también un poco más alta en el vino que tiene un suelo más potente. Si vemos, aquí vemos más puntos porque hemos feito 25 microvinificaciones de este viñedo y vemos que los taninos en general crecen con mayor contenido de pedra no solo o decrecen con una menor capacidad de retención de agua. Que como decía Joaquín, están muy relacionados estos dos, más también está la textura del suelo. Hay zonas que son más arenosas, zonas que son un poco más solo franco. Y esto es bastante interesante. En un panel de degustación hicimos una evaluación de los vinos con un puntaje de 100 puntos y lo que vimos es esto, hay una relación bastante importante en el puntaje que el panel dio a los vinos y el contenido de taninos. Los vinos con más taninos son percibidos como vino de más alta calidad, en general para este viñedo. En conclusión, este tipo de estudio que estamos haciendo nos permite hacer este tipo de mapa en el cual hemos tenido en cuenta cuáles son los factores más importantes para producir un aumento de calidad. Lo hemos puesto juntos y hemos feito un mapa de calidad potencial. Y vemos aquí que hay algunas zonas que tienen un mayor contenido, los colores vermelho es más potencial, los colores azul es menor. Y usamos esto para la coleta. Los vinos de aquí son los que usamos para los vinos de más alta gama, por ejemplo, o Parcel. Y aquí el resto usamos mucho para el Malbec Stage. Una cosa que es importante de decir es que este tipo de vino, como la tercera taza, es un vino muy concentrado, que tiene unos taninos que precisan tiempo para ser más amáveis. ¿Sí? Hoy no es un vino para un consumidor que va a tomar esta taza y va a decir, lo va a disfrutar mucho, porque es un vino un poco tánico y precisa tiempo en la barrica y precisa tiempo en la botella para estar en su mejor momento. Es un vino que precisa, o que pienso, precisa unos 3 a 5 años para estar más bebible. Más Malbec Stage, nosotros precisamos que esté en menos de 2 años disponible para la venta. Entonces no podemos usar ese tipo de uva para ese vino. Entonces, más este vino va a estar bebible más pronto, es más fácil de tomar. Bien, vamos a hacer las conclusiones final. Con respecto al clima, un Malbec, esto es importante, no tiene compuestos aromáticos diferenciales con respecto a otras variedades. Por ejemplo, decimos que o Sauvignon Blanc son muy importantes los tioles. En Cabernet Sauvignon las piracinas pueden ser importantes. Hay algunas variedades terpénicas como las variedades que tienen gustos amoscatelados. También en el torrontés riojano son muy importantes, en el Riesling son importantes los terpenos. Mas un Malbec no tiene un grupo de compuestos aromáticos típico, mas es una mezcla de una interacción entre muchos compuestos diferentes. También hay aromas que están siempre presentes en un Malbec,
que como la ameixa, que está sempre e não permite diferenciar regiões. Há também alguns aromas cuja intensidade depende da temperatura ou do clima em qual está sendo cultivado o viñedo. ¿Sí? Hemos visto que hay aromas más especiados, aromas más florales que dependen de la temperatura. Y también hay algunos aromas que son característicos de una determinada región. Y todo está junto, los aromas que están siempre, los que están en diferentes situaciones, forman lo que decimos que es la marca aromática de una región para un Malbec. Entonces tenemos aquí que diferentes regiones producen esta diferente marca aromática y permite, como hemos visto hasta ahora, permite diferenciar un Malbec según su origen. Y esto es muy importante porque permite decir a un mundo que tenemos diferentes Malbecs que nos dan una diversidad de productos que no es una sola cosa. Con respecto a la conclusión de solo, podemos decir que una mayor contenido en piedras, en calcáreo, así como una menor, falta una palabra ahí, una menor capacidad de retención de agua, permite una concentración de taninos, de antocianos y de cor en los vinos. La traducción, perdón, está mal feita. Falló el traductor. Y con respecto a los aromas, en general, los solos más pobres tienden a simular un perfil de una zona un poco más quente. Para una misma región, un solo pobre hace que la maduración sea un poquito más rápida. Entonces, al momento de la coleta, los aromas serán un poco más maduros. Un solo profundo hace el efecto contrario. En un solo profundo, la maduración es más tardía y cuando hacemos la coleta, tenemos aromas un poco más frescos, más florales o más vegetales. Una cierta combinación de solo y de clima debe ser procurado para obtener los mejores Malbec, los Malbec más especiales. Bien, estábamos hablando de estas etapas en la historia de la viticultura argentina. Acredito que los últimos años han sido muy importantes en la viticultura argentina. Hay mucho trabajo para continuar haciendo. Aquí tenemos un ejemplo práctico de una cosa en la que estamos trabajando con un grupo de productores, que es, por ejemplo, esto es la región de Gualtallarí, la zona más baja, la zona más alta, y aquí tenemos un mapa de temperaturas, y lo que estamos haciendo es dividir una región en regiones más pequeñas de acuerdo al clima, mas también de acuerdo a este mapa que tiene contenido de carbonato de calcio. Entonces, aquí esta región vermelha tiene bajo contenido de carbonato de calcio y esta región aquí tiene un contenido más alto. Entonces, nos permite dividir también de acuerdo al tipo de suelo. Y aquí vamos a dividir Gualtallarí en 5 subregiones diferentes que dan vinos diferentes. Y este es el futuro de la viticultura en Argentina, mas también el futuro está dentro de cada viñedo detectar las mejores parcelas y hacer los vinos separados y entender cómo se debe trabajar. La idea a futuro es que cuando la próxima generación, que estos son meus filhos mayores, el menor, cuando ellos
o futuro, se fazem vinho, ou também os Fernandes, ou o Rosberg, se eles querem fazer vinho e vão a vender vinho, acredito que será uma boa coisa se no futuro eles podem vender um vinho e dizer que a Argentina pertence a essa categoria de países que producen vinos a nível de vinos clásicos, que son los vinos que se coleccionan. ¿Cómo se dice coleccionar? Son los vinos que se coleccionan, son los vinos que la gente está dispuesta a pagar mucho dinero porque lo valen, porque tienen algo especial en ellos. Obrigado. Martin. Bom, primeiro, eu sei que ainda vamos ter outras explanações, mas é importante dizer que eu acho que a gente precisa disso mesmo. Eu me bato muito nisso, na cultura do vinho, e não em beber vinho. Beber vinho a gente está cheio. Então, vocês estão de parabéns em mostrar um painel desses, onde a gente está comparando coisas culturais, e mostrando cultura de vinho, e mostrando coisas sensíveis para quem vive do vinho, escreve sobre vinhos e fala de vinhos. Eu tenho algumas dúvidas. Uma delas você acabou de falar a respeito de solo pobre e falou de profundidade. Eu não entendi muito bem. Solo pobre com profundidade, não sei se a analogia que você fez... São coisas contrárias. Normalmente um solo profundo é um solo mais forte mais que... pobres, porque ela procura mais riqueza no solo lá embaixo. Você falou solos pobres, Um solo são pobre mais rasos. pode ser pobre por diferentes fatores. Pode ser porque tem uma capa que as raízes não podem atravessar, então é um solo mais superficial. Pode ser porque tem um grande contido de pedra, ou pode ser porque tem muito carbonato de cálcio que tampouco permite crescimento das raízes. E isso o que tem a ver com a temperatura, porque solo pobre pode ser tanto no frio como pode ser no calor. Sim. E aí você disse que a maturação acontece em solo pobre. A maduração acontece sempre, Solos pobres. em todos os solos. Acontece um pouco mais rápido Mais rápido em em solos, solos pobres, sim. Ou seja, se ela estiver numa região fria e o solo for pobre, ela vai ser mais rápida. Vai madurar mais rápido Mais que rápido, no mesmo solo. sendo uma região fria, Sim, com solo pobre. sim. Mas se você está trabalhando em uma região quente, é possível que um solo mais profundo ou com mais fértil seja melhor. Tá certo. Obrigado. Martim, duas perguntas. Você mencionou que para os fins desses experimentos, todos os Malbecs foram colhidos no mesmo estágio de maturação agrícola, com o mesmo Sim. açúcar potencial. Vocês fizeram alguma experiência semelhante com a colheita no mesmo estágio de maturação fenólica, independente do álcool potencial dos diversos Malbecs? Temos feito um experimento de coletar em diferentes momentos, em 6 momentos diferentes, mas não está relacionado com diferentes tipos de solo. Solamente usamos um tipo de solo e fizemos diferentes tipos de tempos de recolta. O que acontece, eu acredito que seria uma boa coisa se em nossos climas, que são climas quentes, se nós podemos coletar com um álcool potencial
determinado sin tener que agregar agua porque coletamos muy tarde o tener un vino con falta de estructura porque coletamos muy temprano. Yo acredito que a melhor situación es cuando uno puede coletar con contenido de álcool potencial que precisa y con la expressão frutal que precisa. Em especial no primeiro flight, ficou bem claro que havia uma diferença de maturação entre as uvas, embora todos tivessem o mesmo álcool potencial, até o que foi mencionado, que foi necessário agregar uma acidez maior no terceiro vinho. Sim. O que também leva para o que seria a minha segunda pergunta. Se a condução desses vinhedos foi feita toda da mesma forma, a proporção entre folha e fruta se é a mesma em todos os vinhedos? Bem, aí nosotros hemos trabajado con viñedos que no son nuestros para ver el tipo de clima de diferentes regiones. Con la excepción de nuestros viñedos, que ahí tenemos todo bajo su control, más en los viñedos de Patagonia y del norte de la Argentina, son los viñedos que estaban. Las condiciones son viñedos conducidos de forma normal, sin mucho estrés, mas no son exactamente las mismas prácticas porque son diferentes viticultores. Sí. Nos vinhedos de vocês, em média, qual que é a proporção que vocês utilizam de área foliar por quilo de fruta? Sí, en nuestros viñedos las condiciones son bastante similares. Quería retomar un poco el tema del suelo calcáreo, porque en mi trabajo personal se ha convertido en una suerte de obsesión también. Un poco siguiendo el razonamiento de Tim de decir que efectivamente uno puede percibir determinada textura en un vino y atribuirla al suelo calcáreo, cuando en realidad no hay un experimento científico a la fecha que pueda, digamos, referir que hay una traslocación del suelo calcáreo hacia un sabor en el vino. Entonces, con esa duda, vengo trabajando sobre esa misma línea y en realidad la pregunta que te hacía en torno a las piedras y al volumen que ocupan el suelo tenía relación con esto. Digo, ¿no es posible pensar que en realidad la situación de calcáreo, piedra, altura en Mendoza sea más que nada una situación de estrés frente a la planta, donde con un punto de madurez diferente, es decir, adelantado respecto a lo que estábamos trabajando, la acidez final del vino potencia esa textura, que hablar de una traslocación directa de sabores? ¿No sería un concepto más de madurez y de condición de estrés? Para entender también que, como en el seminario del año pasado demostraste vos, que habiendo calcáreo en toda la provincia de Mendoza, efectivamente la condición no se cumple en todos los viñedos, ¿no? Un poco para seguir esa línea de razonamiento y cierro. Si de alguna manera hablar de terroir también implica revelar el sabor de un lugar y revelarlo también en la boca, de entender efectivamente qué significa eso. En este caso puntual del calcáreo igual taterino se trata específicamente de una combinación real de un tipo de estrés con un tipo de acidez lograda después en bodega, ¿no? Para entender finalmente esa lógica que es obsesión personal. Disculpe el resto si es un tema muy... Bien, voy a responder en español, a ver si... A esta pregunta corta que ha hecho Joaquín. Sí. Bien, nosotros lo que estamos tratando de hacer es de conectar dos mundos totalmente diferentes, que es el suelo y un vino, y tratar de entender qué sucede entre uno y otro y si están relacionados o no. Lo que estamos viendo es que diferentes suelos te producen diferentes vinos. En el medio hay un montón de procesos que no conocemos bien. Pero la pregunta está muy bien hecha porque estás apuntando a qué sucede con el estado hídrico de la planta. Nosotros este año, no lo puse porque no quería abundar en conocimiento, en cosas demasiado técnicas, pero este año hicimos un sistema de monitoreo
de la condición hídrica de la planta a lo largo del año, que toma la temperatura de la hoja y la compara con la temperatura del aire. Si uno mide la temperatura del aire y la temperatura de la hoja, normalmente son muy parecidas. Lo que sucede es que el sol calienta la hoja, pero como la hoja está transpirando, se enfría y mantiene una temperatura muy parecida al aire. Cuando la planta tiene estrés hídrico, comienza a cerrar los estomas y empieza a calentarse la hoja. Entonces lo que hicimos fue medir la temperatura de la hoja a lo largo de la temporada, viendo que cuando, esto ya está medido de antes, cuando la planta está bien hidratada, la diferencia de temperatura es entre 0 y 2 grados. Cuando tiene un estrés va de 2 a 4 grados, un estrés suave. Después de 6 a 8, y si la planta está muy estresada, tiene entre 6, 8 o más grados de diferencia de temperatura, más caliente la hoja que el aire. Lo que vimos es que la planta que está en suelo profundo, durante la temporada 2014-2015, tiene una variación muy pequeña en el estado hídrico de la planta. La mayoría de los días del año estuvo entre 0 y 2 grados, y unos pocos días estuvo entre 2 y 4 grados. El segundo tipo de suelo que vemos aquí, que es el suelo pedregoso, comparativamente estuvo con muchos más días, con estrés que iba entre 4 y 6 grados, y como tuvimos bastante lluvia también, hubo varios días entre 0 y 2 y 2 y 4. Pero comparativamente estuvo mucho más tiempo estresada la planta que el otro viñedo. Ahora, lo más curioso es que el vino que viene del suelo con piedra y con calcáreo, el estado hídrico de la planta fue igual a la primer taza, al primer vino. No tuvo estrés prácticamente en todo el año, pero si uno mira la planta, la vegetación es diferente. La planta aparentemente tiene una condición hídrica mejor por este efecto que tendría el carbonato de calcio de ser como una esponja, pero tiene una condición nutricional inferior, similar al suelo pedregoso. Entonces es como una combinación de factores diferentes cuando el suelo está con carbonato de calcio y cuando no tiene. A mí me Exacto. Tiene otro balance, tiene menos estrés hídrico, pero tiene más estrés nutricional, podríamos decir. A mí me gustaría, Sí. desde el punto de vista enológico, No necesariamente. la pregunta de Joaquín fue muy interesante porque seguimos aprendiendo y seguimos correlacionando todos estos factores. Entonces, si nos focalizamos y decimos, bueno, hablemos de Gualtallarí o Altamira, toda esta combinación de factores, de clima, ¿se acuerdan el gráfico ayer del rombo con todas las interacciones que hay? Todas estas combinaciones de suelo pedregoso, arenoso, con caliche, sin caliche, aparentemente estamos encontrando la combinación ideal, y si hablamos de Gualtallarí, Altamira, los indios, desde el punto de vista enológico, pasa de que con todas estas combinaciones, todo este balance, cuando vos ves la planta que crece hasta el punto justo, es más chiquita, a la vez hay una acidez natural y un pH bajo que no hace falta prácticamente corregir esos vinos. Entonces, es toda una condición que hace que podamos hablar a futuro del Gran Cru de Mendoza. Desde el punto de vista enológico es la uva perfecta, porque prácticamente no tenemos que agregar nada. Cuando en el mismo suelo, mismo viñedo, un suelo arenoso sin caliche, tengo que corregir un poco de la acidez. Entonces,
todo esto nos seguimos aprendiendo y gracias Joaquín porque seguimos interrelacionando todos estos factores que nos queda mucho por aprender, por eso lo vamos a seguir repitiendo varios años. Olá. Eu fiquei com... Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu realmente gostei muito, achei muito rica e muito didática. Nesse segundo painel, quando a gente degustou os 3 vinhos, para mim, o primeiro vinho ele destoou muito dos outros 2. Eu acho que ele tem uma complexidade muito menor. Eu achei um vinho quase diluído. Para mim, é um perfil muito diferente dos outros 2. E a minha questão é o seguinte, a gente está falando de um terroir que a Argentina trabalha para que seja um Grand Cru dos vinhedos de Mendoza. Quando você vai para o viticultor e para o enólogo, quando o resultado é um vinho como esse, que assim, é um vinho correto, mas é um vinho que ele não tem a complexidade dos outros 2. Quando vocês se encontram com isso, a minha questão é, vocês pensam que a ideia é continuar investindo no Malbec, é um vinhedo que com o tempo pode ganhar um pouco de mais complexidade, vinhas mais velhas, ou acende em vocês uma luzinha de que preciso procurar uma outra variedade para esse terroir, eu já sei que ele é mais arenoso, eu já sei que ele tem umas características diferentes. Como que é a discussão sobre essa parte do vinhedo? Vocês têm tudo conhecidinho, recortadinho, aqui tem mais areia, aqui tem mais pedra, tem mais calcário. Como é que vocês enfrentam essa questão, e principalmente em relação a que variedade deve ser plantada aqui? Não sei se ficou clara a minha questão. Bem, acredito que nesse vinhedo temos 6 variedades diferentes. Em geral, todas as variedades produzem muy buenos vinos, estamos muy contentos. Tenemos Cabernet Franc, tenemos Casavecchia, que hemos probado un Tame, que es un vino 1350. Tenemos el Riesling, que también está plantado en las zonas con suelo más profundo. Y también tenemos Chardonnay y Pinot Noir. Nosotros, ven, aquí hemos colegiado una uva que está en una zona de suelo profundo. Este año ha sido particularmente difícil porque tuvimos muchas lluvias. Eu acredito en un año normal, ainda os solos más arenosos dan un vino bueno. Eu acredito que este vino está bien. No es un vino especial, mas como eu decía, nos viñedos no todo a uva va a un vino, no toda la uva es igual y tenemos mejores uvas y peores uvas. Ainda en las mejores denominaciones de Francia, o viticultor sabe cuál uva usar para su mejor vino y sabe cuál uva usar para su segundo o tercer vino. Y eso es lo mismo que acontece en nuestros viñedos. Normalmente el mayor parte es la parte pequeña. Esa es lo que hace más especial a los vinos especiales. En este caso sí. En este caso los rendimientos son iguales. Bueno, les vamos a pedir, vamos a tener que cortar la parte de preguntas. Les vamos a pedir que pasemos al coffee break. Al regreso se van a cambiar las copas. Vamos a tener copas nuevas para la siguiente exposición. Lo que sí le vamos a pedir, por favor, el coffee break estimado era de 30 minutos, pero como nos extendimos un poco en la parte de preguntas y conclusiones, vamos a tener que hacerlo un poquito más corto, de 15 minutos el coffee break.
así volvemos y recuperamos un poquito el timing, el tiempo. Gracias.